Ahora quisiera explicarles un poco algunos conceptos sobre la sociología. Dentro de la Cátedra de Sociología de la Educación tenemos una primera parte en la que vamos a ver lo que es la sociología en general. Y luego en la segunda parte vamos a ver esa sociología referida a la educación, o sea, lo que es propiamente nuestra cátedra de Sociología de la Educación. Para eso tenemos que ver que la sociología es el estudio de la sociedad, en tanto y en cuanto se considera la sociedad como un conjunto de seres humanos que habitan en un mismo lugar. Y por lo tanto, todo lo que haga una persona va a tener una resonancia en el aspecto social. Todas nuestras acciones, nuestros actos, todo lo que hacemos, aunque hagamos individualmente, siempre eso va a tener un resultado social, una connotación social. Por eso, cuando Foucault habla del poder y cuando habla de la institución social, él hace referencia a que la sociedad gobierna sobre la sociedad. La sociedad se responsabiliza de la acción social de los que viven en esa comunidad. Es así como se van entretejiendo esos conceptos que ustedes han visto en los apuntes, por ejemplo, control social, por ejemplo, rol y estatus, que hacen referencia. Yo no me voy a detener pormenorizadamente en esos conceptos porque son muy fáciles, pero es importante que tengamos en cuenta, y a esto me quiero referir, al conjunto de lo social en nuestras actividades y en lo que hacemos o decimos. El control social, por ejemplo, es necesario que la sociedad tenga un control sobre los habitantes. Y ese control puede ser de modo coercitivo o de modo consensual. Lo coercitivo va a hacer referencia siempre a lo obligado, a lo mandado, a lo estipulado, a lo legal, a lo legalizado. Esto está permitido, esto está prohibido, eso es coercitivo. Yo hago esto porque la ley me ampara, yo no puedo hacer esto porque la ley me prohíbe. Eso es coercitivo. Sin embargo, lo consensual, el consenso parte de un acuerdo en el que yo me pongo de acuerdo, consensúo con mi vecino, consensúo con el pariente sobre algunas conductas que vayamos a tener en común, pero con un consenso previo, sin legalizar, digamos. Eso es el consenso. Ese control social, la sociedad lo tiene desde la autoridad, el poder. Después, más adelante, cuando veamos a Foucault, vamos a ver cómo él institucionaliza el poder, y eso es importante para una sociedad civilizada, una sociedad ordenada. Necesita tener la institucionalización del poder, que esté en la autoridad. También podemos discutir la diferencia o las distintas acepciones que podemos darle a la palabra autoridad o a la palabra poder. Entre los autores que hemos visto, que ustedes han leído, espero que hayan leído, tenemos a Marx. Marx es un sociólogo, un politicólogo, un estudioso de la sociedad, porque él parte de la preocupación del obrero, de la manipulación que se hacía en su época del trabajador, del tipo que trabajaba en una fábrica donde no podía reclamar sus derechos y era subyugado a extensas horas de trabajo. Entonces Marx ve esa sociedad y postula en su libro El Capital que no debiera ser así, sino que plantea otro tipo de sociedad. Y para eso, fíjense qué interesante lo que hace Marx, porque él toma la dialéctica hegeliana de Hegel y entonces le aplica a ese movimiento, ese dinamismo que tiene la sociedad para establecer la lucha de clases, o para explicar, mejor dicho, la lucha de clases. Y esa lucha de clases se da entre el proletario que trabaja y el dueño del capital, donde se presenta a modo de tesis, antítesis, y como resultado va a salir precisamente una síntesis
que a su vez, dice Marx, se va a constituir nuevamente en tesis para enfrentar a una antítesis. Esa es la dialéctica de Hegel, que pueden verlo en cualquier manual de filosofía. Y Marx va a plantear que ese trabajo enajenado, como denomina él, debe ser un trabajo compartido. Como compartido debiera ser también la ganancia o retribución que percibe por ese trabajo. Y entonces plantea una sociedad distinta a la que encuentra. Y ese es el trabajo del sociólogo. No solamente plantear una dificultad, sino presentar una idea superadora de esa sociedad que encuentra. Como lo mismo habrán visto ustedes en Weber, Max Weber, y en Durkheim. Durkheim plantea también una sociedad a partir de un orden que se establece a través de los distintos modos en que se relacionan las comunidades. Él ve en esas comunidades más o menos tomando el orden bíblico para poder aplicar después ese orden a la sociedad. Y los que se sienten excluidos, él dice, no encuentran ese lugar en la sociedad y entonces recurren al suicidio. Hace un estudio muy interesante sobre el suicidio, donde él plantea distintos tipos de suicidio, ¿no? Aquel que se suicida porque no vale la pena vivir simplemente, y otro que se sacrifica en pos de otro, el altruista, para conseguir mejores fines. Y Weber plantea también la rivalidad, un poco inspirado en Marx, lo de riqueza y pobreza, pero lo hace desde una concepción protestante o bíblica de la riqueza como don de Dios y la pobreza como castigo de Dios. Entonces él dice que debe armonizarse en esa relación para poder desencadenar en una convivencia más pacífica.